Dos. Bueno, vamos a iniciar con una parte de hasta cierto punto y una introducción a lo que es la unidad 2. Entonces, son estos temas que hay que ver: desorción y humidificación. En esta parte lo vamos a resolver con una práctica. Este tema va a ser con una práctica asociado a lo que se denomina como torres de enfriamiento. ¿Sí? Ya estamos en la unidad 2. El tema 1, repito, no lo vamos a ver como tal teórico. Vamos a enfocarnos rápidamente a lo que viene siendo con una práctica denominada torres de enfriamiento y asociado al menos por ahí un problema que no, bueno, que yo considero que va a ser muy corto si lo comparamos con lo de intercambiadores de calor. O sea, está corto, o sea, es muy sencillo, y con eso veríamos la parte de este tema: torres de enfriamiento y un problema. Lo que me interesa entonces el día de hoy es pasarles un video de cómo van a construir su torre de enfriamiento. Es algo pequeño, o sea, de modo, ¿cómo le llaman? Un prototipo chiquitito. También de materiales, ahí yo considero que no van a comprar, ¿verdad? Pero ahorita veamos el video. Seguido de eso, de torre de enfriamiento, revisamos la práctica y abrimos también otro espacio para ver lo que realmente quiero manejar, que son problemas que son del tema 2, que van a ser evaporación, cristalización y veríamos absorción. Pero del tema 2 yo me voy a enfocar en estos dos nada más. Entonces ahorita vamos a empezar con torres de enfriamiento, la práctica que van a ver, que van a realizar, porque me interesa que vean cómo lo van a construir, porque creo que la práctica 2, aquí de hecho tengo la fecha, la práctica 2 es el 16 de junio. Entonces, como tienen que construir, desde ahorita pues ya vamos a atenderlo, porque me decían ustedes que luego no tienen como que un espacio, aunque sean 2 semanas de intercambiadores, dicen que eso no es suficiente. Bueno, entonces van a tener 3 semanas para atenderlo de torres de enfriamiento, para que vean que sí les pongo atención, para que vean que sí me preocupo, porque es muy cercana a la fecha. Vamos a tener 3 semanas. Bueno, entonces la parte de torres, una práctica, un problema, y la parte de evaporación y cristalización, bueno, ahí sí vamos a ver un problema algo elaborado, principalmente en evaporación. Cristalización también no es muy elaborado, ¿no? O sea, yo creo que un problema de los ojos, ¿sí? Pero evaporación sí es algo elaborado. De hecho, dentro de esta unidad, la mayoría de las veces atiende un poco más, así como que más a fondo, evaporación, destilación, ni se diga, o sea, este de cajón es uno también que va atendiéndose de forma a fondo. Extracción líquido, se le da un poquito más de peso a extracción líquido que sólido líquido. Y absorción, intercambio iónico, ahí como que pues, sí, nada más pura teoría, y creo que incluso no hay ningún problema ahí, el que tienen que realizar. Y eso sería todo. Entonces, cambiamos un poco el chip, y a petición de lo que me dicen, déjenme y ahorita lo checamos. Sí, o sea, ustedes tranquilos. Bueno, entonces les decía que esta es la torre de enfriamiento. Aquí tenemos la entrada de agua caliente, que en el ejemplo que nos están dando era de 56 grados, ¿verdad? Ustedes lo van a manejar a 60, o sea, no hay problema. O
lo calientan a 60 y ya cuando lo estén trabajando, la temperatura que les den. O sea, ahí no hay ningún problema. Y tenemos la temperatura de entrada, la temperatura del agua caliente a la entrada, que va a venir y va a caer. Por transferencia de masa, transferencia de calor, se entiende que el agua va a salir en la parte inferior, pero va a ser agua fría, por llamarle así. Entonces se entiende que la temperatura del agua a la entrada, o sea, en esta parte superior, va a ser mayor o es mayor en comparación a la temperatura del agua a la salida en la parte inferior. Por otro lado, tenemos aire a temperatura ambiente, le estamos llamando aire frío, o sea, pero es aire a temperatura ambiente que va a entrar en la parte inferior con la ayuda de ese ventilador, ¿sí? Va a ascender y va a salir en la parte superior. Y en este caso podemos decir que es aire caliente. Entonces entra aire fresco, aire frío, aire de temperatura ambiente en la parte inferior y sale aire caliente en la parte superior de la torre. Ahora bien, esta es la torre. Nosotros podríamos ir monitoreando, como les dije, la temperatura de entrada del agua caliente, la temperatura de salida del agua fría, la temperatura de entrada del aire fresco a temperatura ambiente y la temperatura del aire caliente o a la salida. Eso es lo que vamos a ir monitoreando. Hasta aquí se entiende. Dato adicional que no viene en el documento que les voy a compartir, de un 80% ya de su reporte. Faltarían los cálculos y modificarle algunas cosas asociado a ustedes cómo lo van a manejar. Es el monitoreo de la temperatura del aire caliente o a la salida de la torre, en la parte superior. Ese dato no viene en el documento, ustedes se lo tienen que agregar. Otro dato que me parece interesante y que tiene que ver con la parte de torre de enfriamiento, que es la psicometría, ¿cuánta humedad, ¿sí? ¿Cuánto porcentaje de humedad tiene ese aire que está entrando? Porque así como estamos monitoreando la temperatura de entrada, nos puede dar pauta a conocer ese porcentaje de humedad. Y también, asociado a la temperatura, hay que determinar qué pasa con esa humedad, pero ahora a la salida. Se entiende que por lógica, este aire ya tiene cierta humedad con respecto a la temperatura ambiental. Pero como va a tener contacto con el agua caliente, va a tener contacto con el agua de transferencia de masa, transferencia de calor, yo estoy seguro que ese porcentaje de humedad va a aumentar. Entonces, eso es lo que también ustedes como ingenieros lo tienen que hacer. ¿Por qué lo digo como ingenieros? Ahorita voy a decir por qué. No. Entonces, retomando la parte de la explicación, les decía que ustedes van a hacerlo un poquito más bonito y se entiende que la manguera, que si no quiere ser manguera, que puede ser CPVC, escuchen bien, CPVC, no PVC, es muy diferente, lo pueden hacer, entiendo que puede ser geométricamente un prisma, o sea, no un cilindro, pero lo pueden hacer de la siguiente manera, miren, como si fuera un mallado, no sé cómo llamarle. Esto lo he visto yo en algunos videos. A ver, un momento. Es que no me salió. Voy a borrar algo para que lo vean. Yo considero que sea... Cada línea que ven ahí es un pedazo de tubería de CPVC. Algo así. Cada línea que ven, repito, es una tubería de CPVC. Obviamente van a estar conectados aquí.
comúnmente puede ser con una T. O sea, cortan una T y ahí se va armando. Para que esté comunicado el agua. Así. Puede ser nada más en las partes de cada uno de los lados. O sea, que se vea como si fuera pues, como una reja. O sea, al final como una reja, una forma de una reja. Y obviamente le hacen huequitos en la parte de abajo. Para que todo el agua se comunique. Como ¿han visto los radiadores? Sí. Bueno, o sea, imagínense, es que trato de... Sí. Imagínense que esta es la tubería, tenemos 5 trozos de PVC. Entonces, por adentro, por la parte interior, obviamente va a viajar el agua. Pero si lo dejamos así individual, pues no va a pasar nada, tienen que estar ahí comunicados. O sea, le pueden poner ahí una parte de una T y ya el agua va a agarrar todo, cada uno de los canales. Como va a estar comunicado, va a pasar en cada uno de los canales. ¿Sí? Y como va a estar pasando cada uno de los canales, y si tiene agujeros en la parte de abajo, pues obviamente va a ser el trabajo, ¿no? Va a estar mal dicho, pero sobre algo. Esto yo lo he visto. Déjame encuentro un video porque yo sí lo vi, nomás que no se los quise poner. Porque este es uno de los mejores que yo encontré, pero si quieren ver cómo lo armaron, no utilizando manguera, sino CPVC, les mando el video, se los comparto. Para que al menos se den la idea de cómo construir esta parte de la aspersión. Va a cambiar un poco cómo construyen todo el cuerpo, pero si toman la idea de ese video de cómo construyen la parte de la aspersión, estaría muy bien, ¿no? Asociado con esto. Obviamente, tiene que estar soportado en algo, porque si no, ¿me explico? Bueno, ahora seguimos viendo el video entonces. Que viene siendo el empaque y caen hacia el depósito de agua. En un momento les mostraré el resultado final en lo que cae todo el agua. Mira, ahí está un poquito mejor. Pero obviamente ustedes tienen que hacer que todo, desde hacia afuera, hacia adentro de la torre, no solo de un lado, para que sea más eficiente. A este paso, el agua que cae en el depósito tiene una temperatura de 40 grados centígrados aproximadamente. Empezó a 56. Como observamos, el contenido de la botella ya disminuyó. Siguen cayendo las gotas a la presión que ejerce. Entonces, aquí está el documento que apenas voy a compartirles. Es de la práctica. Aquí viene el título, el objetivo, los materiales, la parte de la metodología de construcción, la parte de la metodología experimental. O sea, ya prácticamente tienen la metodología, solo tienen que hacer algunos ajustes asociados a cómo ustedes lo van a trabajar y en el orden que lo van a trabajar. Entonces, este documento se va para la plataforma. Ahorita nada más les voy a explicar cuáles van a ser los cálculos que se requieren. No son, relativamente no son complejos. No son complejos. A ver, aquí está, miren. Esto es creo que lo más importante de la metodología, son los cálculos. Los cálculos que vamos a generar son tasa de evaporación, caudal del agua o el flujo volumétrico y la eficiencia de enfriamiento. La tasa de evaporación se entiende, y así quiero que lo vean, que tú vas a trabajar, por ejemplo, con 2 litros exactos de agua. Eso es lo que vas a calentar, lo que vas a tener de agua caliente. 2 litros, por ejemplo. Se entiende que como hay transferencia de masa y transferencia de calor, cierta cantidad de agua, al estar en contacto con el aire frío o fresco, se evapora.
también se evapora. ¿Qué quiere decir con esto? Que si va a entrar 2 litros de agua, posiblemente no vas a tener los 2 litros al final, porque hay parte del agua que va a ser arrastrada por el aire. Entonces tú, cada vez que hagas el proceso de enfriamiento con la torre, vas a medir el volumen de agua que obtienes en la parte inferior. Vas a sacar tu torre y vas a medir ese volumen. Se entiende que tú introduces 2 litros. ¿Cuántos litros te quedaron? Por ejemplo, te puede quedar 1,5 litros. Un ejemplo, no, es mucho. Entonces, ¿cuál es la tasa de evaporación? La tasa de evaporación es la cantidad de agua evaporada, es decir, si entró 2 litros y te salió 1,5 litros, ¿cuánta agua se evaporó? Pues medio litro. Ese medio litro con respecto al tiempo, es decir, ¿cuánto duró tu proceso? Que estuvo trabajando desde la caída del agua caliente hasta la salida del agua ya fría. O sea, tomas el tiempo y cuánta agua se te evaporó. ¿Cómo vas a ver cuánta agua se evaporó? Pues cuánto entró y cuánto salió. Lo que se evaporó es lo que te va a faltar, ¿sí o no? El caudal del agua, ¿cómo lo mides? También, tienes 2 litros de agua. ¿Cuánto tiempo tardó en pasar? ¿O cuánto tiempo tardó el proceso? Entonces, el volumen del agua que tú manejaste, por ejemplo, 2 litros, entre el tiempo que duró el proceso. Y ya, eso es todo. Hasta ahí, yo creo que nada más es ver la diferencia del agua que tienes al final para ver cuánto se evaporó y cuánto tiempo tardó el agua en pasar. Eso es todo. ¿Hasta qué momento termina la práctica? Ya lo dijimos. Primero, posiblemente si tuviera mucha agua, hasta que la temperatura del agua que yo estoy introduciendo en la parte superior adquiere la temperatura del medio ambiente, cosa que no va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca agua. ¿Hasta cuándo se termina entonces? Cuando se termine de vaciar el estanque que tú estás manejando. Y ya se acabó. Ahora bien, la eficiencia de enfriamiento. Aquí hay un poco ya más elaborado. Se entiende que la eficiencia de enfriamiento, como su nombre lo dice, es considerando la temperatura de entrada del agua, la temperatura salida del agua, la temperatura del aire frío a la entrada y la temperatura del aire a la salida. ¿Cómo se obtiene? Observen. La eficiencia de enfriamiento es igual a la temperatura inicial menos la temperatura final entre la diferencia de la temperatura inicial menos la temperatura ambiental. ¿Qué es cada una? A ver, vamos a ponerlo abajo para que se vea. Cada una es la temperatura inicial, es la temperatura del agua caliente en el recipiente al inicio del intervalo de tiempo, es decir, el agua que está entrando en la parte superior, esa es la temperatura inicial. La temperatura final es la misma del agua caliente, pero ahora a la salida. Y la temperatura ambiente, pues, su nombre lo dice, es la temperatura ambiental. Entonces tú tienes que hacer ahí un ejercicio de tomar esas temperaturas, restarlas y dividirlas. Esto, a diferencia de la tasa de evaporación y el caudal, esto lo tienes que hacer cada 5 minutos. Cada 5 minutos tienes que estar registrando la temperatura ambiental, la temperatura de entrada del agua caliente, la temperatura de salida del agua caliente, la temperatura de entrada del aire, la temperatura de salida del aire. Eso lo tienes que hacer cada 5 minutos. Y aquí está un ejemplo. A ver, para calcular la tasa de evaporación, dice, supongamos que en un periodo de 30 minutos se evapora un volumen de agua de 500 mililitros, o sea, 0.5 litros, en una torre de enfriamiento. Tasa de evaporación es igual, cantidad de agua evaporada entre el tiempo transcurrido, tasa de evaporación es de 0.5 litros entre 30 minutos. Por lo tanto, la tasa es de 0.0
267 litros por minuto. O sea, ahí está el ejemplo. Esto lo tienes que hacer cada 5 minutos. No. Esto lo tienes que hacer cada vez que vas a hacer el proceso de enfriamiento. La parte del cálculo del caudal del agua también lo vas a hacer cada vez que manejes tu torre de enfriamiento. Por ejemplo, dice que pasaron 2 litros de agua en esos 30 minutos. Por lo tanto, el caudal o el flujo es tal. Ahí está. Aquí es un poquito ya más elaborado. El cálculo de la eficiencia de enfriamiento es, por ejemplo, dice, supongamos que la temperatura inicial del agua caliente en una torre era de 35 grados Celsius. La temperatura final del agua es de 28, ya cuando sale. Y la temperatura ambiente es de 25. Haces el cálculo de acuerdo a esta fórmula y te dice que es la eficiencia de 0.7, es decir, del 70%. Aquí hay un ejemplo de cómo lo puedes ver si lo manejas cada 5 minutos. ¿Ya vieron? Tomaron la temperatura inicial, la temperatura final, la temperatura ambiental y la eficiencia. Ahí está, miren. Entonces, esto ya les corresponde a ustedes revisarlo. Obviamente, ya con un poco más de calma lo vas a checar. No tiene gran cosa en cuestión de los cálculos. Esto, ¿cada cuándo lo vas a hacer? Cada 5 minutos. ¿Cuántas veces vas a hacer el proceso de enfriamiento? 3 veces. ¿Sí? Para que tú tengas, entonces, 3 veces el cálculo de la tasa de evaporación. Para que sea un poquito más, o sea, ¿cómo llamarle? Los valores, o sea, que sean triplicados prácticamente. El caudal, ¿cuántas veces lo vas a hacer? También 3 veces, porque vas a hacer funcionar tu torre 3 veces. Y esto, ¿cada cuándo lo vas a hacer? Cada 5 minutos, por triplicado también. O sea, aquí es donde va a estar un poquito más elaborado, por determinar la parte de la eficiencia. Entonces, tu torre de enfriamiento va a trabajar 3 veces. Agarras el agua, lo viertes y sale. Y ya empiezas a monitorear cada 5 minutos. Y ya se acabó. Desinstala, limpia lo que tienes que hacer, vacías el agua, todo lo que tienes que hacer, calientas tu agua otra vez. Y vuelves nuevamente. Viertes el agua y cae. En lo que pasa todo eso, cada 5 minutos otra vez. Mides todo lo que tienes que medir, vacías, limpias, calientas otra vez agua y lo vuelves a vertir 3 veces y se acabó. Yo creo que sí les da tiempo en 2 horas. Bueno.